Bueno, ¿qué tal? Diagnóstico y debate. Hoy tenemos un tema realmente apasionante que es salud familiar. Y estamos con el doctor Luis Gutiérrez Alberoni, que es representante, es consultor en la Organización Panamericana de la Salud, precisamente en este tema. Y estábamos hablando de cosas tan trascendentes y simpáticas como para ilustrar a la gente que no puedo dejar de preguntar respecto de todo esto que tiene que ver con la lactancia, pero fundamentalmente, ¿qué ocurre con los partos? Que es donde a veces se producen inconvenientes. Mire, el momento del parto es cuando realmente una vida se convierte en dos vidas. Eso es lo trascendental. Pero el parto tiene alrededores del parto, tiene un antes y un después. Y por ejemplo, en el mismo parto, en muchas comunidades, esto para compartir con los amigos que nos escuchan, con las amigas, resulta de que la placenta en países andinos, por ejemplo, y en países de poblaciones indígenas como Misquitos, Arhuacos en Colombia, la placenta, según ellos, es otro ser vivo que nace con el niño. Y entonces, todo el aspecto cultural alrededor de la placenta que hacen en muchos lugares es enterrar a la placenta. Entonces, muchos de nosotros, los médicos, en esos lugares que atendemos, digamos, el parto, no conocemos el valor que le dan a la placenta. Y entonces, cuando el esposo de una señora, Juan, reclama la placenta al servicio de salud y no le entregan, se frustra una posibilidad, un aspecto cultural, y esa es una de las causas en esos lugares donde no acuden a los servicios de salud. Y entonces hay muchos servicios de salud ahora, por ejemplo en la región andina, donde el parto se atiende a la manera de cómo son atendidos en la comunidad, pero en los servicios de salud. ¿Cómo? En posición de cuclillas, incluso a oscuras, pero en el servicio de salud. Eso se llama adaptación cultural al parto. Y también ahora están entregando la placenta. Están en esos lugares, participa la familia y todo, porque es un ritual, ¿no? de toda la familia. Y yo quisiera terminar con un dicho que a mí me sorprendió cuando un líder, un chamán, un arhuaco de Sierra Nevada de Colombia me dice: doctor, ¿qué cosa es para usted el nacimiento de un niño? ¿Qué es para una familia occidental? Y yo no sabía qué decirle, entonces le dije, no sé, la familia dice, qué felicidad, llegó un niño. Claro, eso es para ustedes. Y le digo, ¿y ustedes, para ustedes, qué es? Ah, para nosotros es de que cuando nace un niño o nace una niña, la naturaleza tuvo un niño o una niña. ¿Y qué hacemos? Cargamos al niño o la niña y hacemos conocer los árboles, el río, los bosques, los líderes, la familia, el padre y una madre. ¿Sabe por qué? Me dice. Porque cuando nace un niño o una niña, se modifica todo el contexto. Y yo me quedé con la boca abierta de esa definición que ninguna institución de salud tiene. Yo la comparto porque creo que esa es la mejor definición. Ahora, estamos hablando de actitudes y costumbres en determinados lugares geográficos, porque en las grandes poblaciones estos conceptos por lo general no existen. Se manejan con criterios mucho más estereotipados, diría, ¿no? Mire, en grandes ciudades también hay brechas culturales, porque incluso el metalenguaje que utilizamos los médicos aleja un poquito a la misma población de la ciudad. O a veces el demasiado conocimiento de los que acuden a los servicios de salud ya en las grandes ciudades como Buenos Aires por internet, ya ven con una imagen de que tengo tal cosa y necesito tal cosa. ¿Por qué el control en el primer trimestre es importante? ¿Por qué? Eso debería saberlo cualquier señora embarazada en Buenos Aires. ¿Por qué? Por ejemplo, para detectar una hipertensión, la pregunta sería, ¿saben todas eso? Entonces, hay aspectos muy universales y no solamente el acceso al servicio de salud en el momento del parto, sino la calidad.
La otra cosa es la comunicación permanente con la familia y con el niño que va creciendo, que se va alejando un poquito la responsabilidad, por ejemplo, del varón, ¿no? Entonces, hay aspectos generales en prácticas, por ejemplo, con el afecto, con el consumo de micronutrientes como el yodo, la sal con yodo, la vitamina A, el hierro, prácticas que si se incorporaran gradualmente desde la escuela es el núcleo que cierra los vacíos de la familia. Vamos a hacer un último corte y después volvemos para el bloque final, porque vamos a tocar, sí, el aspecto general ahora, el aspecto de las escuelas, el aspecto de cómo se manejan las poblaciones en general, cuál es la forma de conducirse respecto de todos estos temas que estuvimos abordando a lo largo del programa. Ya volvemos. A ustedes, con este tema, por supuesto, ya volvemos. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Pones mi vida en peligro. ¿Solo te regresaba el favor? Defiende tus derechos. Apoya ambientes libres de humo de tabaco. Y estamos con el doctor Gutiérrez Alberoni y estamos abordando temas realmente muy, pero muy interesantes respecto de la salud familiar, pero además con algunos comentarios, algunas anécdotas de culturas muy particulares que no todo el mundo conoce. Entonces nos enriquece a todos esta posibilidad. Vuelvo a insistir y agradecerle su presencia porque realmente es significativo todo lo que estamos conversando. Incluso usted me estaba comentando fuera de cámara algunas actitudes de algunas mujeres que tienen que dar a luz durante el parto, qué es lo que hacen, que se van al campo. ¿Por qué no nos explica esa anécdota tan especial, no? Bueno, esa fue una experiencia en mi país hace muchos años, donde la misma mujer en la selva peruana, digamos, se atendía. Ojalá eso, supongo que ya cambió por la cobertura de servicios, pero se atendía en el parto, se iba al denominado monte, se atendía el parto, ella cortaba el cordón umbilical y si el niño lloraba fuerte, volvía con el niño, si no, no. Mientras tanto, 3 días el esposo estaba en una quietud y como si estuviera enfermo. ¿Y por qué? Porque estaba con los problemas de parto. O sea, toda una cosmovisión alrededor del parto y unas prácticas culturales que no hacen bien, digamos, esas son procesos, digamos, de desinformación, también de la extensión de cobertura de servicios, que en el caso de mi país ha ido poco a poco superando. Ahora, a propósito y ya entrando en el tema que habíamos planteado como último de esta conversación que tenemos con usted, doctor, tiene que ver un poco con el adelanto de la ciencia, con el adelanto de la medicina, con el adelanto de los recursos para atención a la gente. ¿Cómo se da en todos estos países? ¿Cómo se informa? ¿Llega bien a la población? ¿La gente lo acepta, lo incorpora? ¿Cuál es su percepción de todo esto? Limitadamente, digamos, la comunicación llega a las familias porque no hay, primero, decisiones políticas, de repente no hay el presupuesto y los medios de comunicación no están involucrados. Entonces, yo quisiera aprovechar estos minutitos para decir, por ejemplo, de que a través de los medios de comunicación es una red poderosísima, ¿no es cierto?, que juntamente con las escuelas, por ejemplo, ya entrando en el caso urbano acá de Buenos Aires, que por ejemplo 2 temas deberían tocarse frecuentemente desde las escuelas, medios de comunicación. Todo el componente de nutrición, sobrepeso y obesidad en los niños
y el tema de violencia. ¿Qué significa esto? Significa ir construyendo desde las escuelas, con los padres de familia y los medios de comunicación, entornos afectivos, saludables y una nutrición adecuada. Entonces, convirtiendo en el diálogo en una condición, no en una concesión, problematizando, haciendo participar al alumno, porque tenemos ahora otra epidemia que no la vemos, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. La mayoría de la gente en nuestro mundo se muere por problemas, digamos, cardíacos, cerebrovasculares. Pero si uno va retrocediendo todo eso, tiene que ver patrones alimentarios, tiene que ver movimiento, tiene que ver, por ejemplo, no tabaco, tiene que ver varias cosas. Eso creo que es una deuda de la pregunta anterior que me hizo, de las grandes ciudades como Buenos Aires, como Córdoba, como cualquiera. Ahora, en este aspecto no es solamente la comunicación, sino las políticas de Estado que tienden a paliar esos inconvenientes. Sí, existe en Argentina política de Estado, incluso existe toda una estrategia para disminuir el consumo de sal, existe. Pero yo quiero insistir, yo quiero primero felicitarlo, Luis, porque ustedes no saben la dimensión de poder llegar a cada familia. Y cuando el mensaje es clarísimo, el mensajero está bien, ¿no? Entonces, los mensajeros, los mejores mensajeros de construcción de otra forma de ser y de vivir, creo que está en los medios de comunicación. Yo apuesto por eso y, claro, también la comunicación interpersonal es buena. La comunicación entre los padres de familia, con el profesor, con los alumnos también es buena. Toda la comunicación, pero el pilar que ustedes tienen para poner en la agenda pública ciertas prácticas familiares es muy importante. ¿Sabe lo que ocurre? Que últimamente, y se está dando en muchos países, la violencia está avanzando, incluso en los padres con respecto a los médicos, con respecto a los maestros. Entonces, tenemos que servir de vehículo como para decir, señora, momentito, estamos enseñando, estamos tratando de prevenir como para que el día de mañana las cosas resulten adecuadas. Sí, Luis, porque por ejemplo, en poblaciones aymaras de Perú y de Bolivia, por ejemplo, el abrazo a los niños, que es occidental y que todos hacemos, no existe. Entonces, es un niño que cuando es adulto no abraza. ¿Por qué le digo esto? Porque si en la casa existe violencia, física o psicológica, eso se reproduce en los niños. Y en los niños cuando crecen, en cualquier espacio donde tengan un empoderamiento, sea escuela, cualquiera, también lo hacen. Entonces, hablar de violencia, por ejemplo, es darse cuenta de que uno es capaz de inferir positiva o negativamente, pero partiendo desde la familia. Doctor Gutiérrez Alberoni, yo le agradezco realmente y sinceramente el hecho de que haya participado de este programa. Ha sido muy ilustrativo y toda vez que tenga ganas y que sea necesario, este programa está abierto para todas sus inquietudes. No, muchas gracias, Luis, cuando hagamos una programación. Gracias. Y a ustedes, nada más. El próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos con otro programa de diagnóstico y debate, donde trataremos seguramente otros temas relacionados con la salud tan interesantes como el de hoy. Hasta ese entonces, y muchísimas gracias. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar